En esta mañana queremos aprovechar, lo anticipábamos tempranito en el programa, esto que tiene que ver con la palabra de Dios y cómo saborearla en Mm. estos tiempos de vacaciones. Y hoy lo vamos a hacer desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento y nos va a ayudar a meternos un poquito allí, a ver qué tiene el Antiguo Testamento para ayudarnos a disfrutar de nuestro descanso, pero también para aprovechar, ya que algunos tienen una distribución del tiempo diferente a la de lo continuo laboralmente que realizan durante todo el año, para un encuentro renovado en la palabra de Dios. Nos está ayudando y nos va a ayudar quien es laico, es doctor en teología y profesor de la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Estamos hablando de Leandro. Leandro Verdini, ya le cambié el nombre. ¿Cómo te Hola, va, hola Leandro? Leandro, bienvenido, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día, bueno, Gracias por estar Aquí allí. de gracias. vacaciones yo también. Ah, buenísimo. Vacaciones a media, me parece, porque te llaman de la radio. Pa- Bueno, pero eso es un espacio de esparcimiento para mí. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este abordaje de un tema que realmente por allí parece que nos tomamos vacaciones y tomamos vacaciones de todo. Sí. Y nos olvidamos por allí de aprovechar este tiempo así de alguna manera particular y especial para hacerlo, meditar la palabra de Dios o saborearla, como decíamos recién, personalmente y en familia, pero en vacaciones. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué sugerencia hay? Para aprovechar este tiempo, ¿no? De mayor posibilidad de encuentro con la palabra. Y quizás se nos haga un hábito después. Sí. Exacto, sí, sí, tal como vos decís y tal como decían también cuando presentaban todo y hacían referencia a este tiempo, ¿no? Yo pensaba mientras los oía que hay un pasaje en el libro del Eclesiastés, en el libro de Coelet, en el Antiguo Testamento, que después Vox Day le puso música Sí. a una canción que se llama Libros Sapienciales, Sí. un pequeño fragmento que dice que todo tiene su momento y que cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo, ¿no? Evidentemente, como ustedes decían, siempre es un tiempo propicio para leer la palabra de Dios, pero la distribución de nuestros tiempos vitales hace que de una manera especial nosotros podamos dedicar un tiempo diferente, una calidad diferente de lectura, ¿no? Y por lo tanto dedicarle tiempo a la Sagrada Escritura en nuestro descanso. Y está bien que eso sea de esa forma, y sobre todo porque la palabra de Dios tiene siempre la potencialidad de despertar en nosotros una sed, un deseo, porque justamente es una fuente inagotable de vida mediante la cual nosotros podemos conversar con el mismo Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, y nos encontramos con Él en su palabra. Y por eso la palabra siempre va suscitando en nosotros el deseo de leer más, porque en definitiva es el deseo, es el ansia, es el anhelo de conocerlo más a Él, que es nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Señor. Excelente. Así que bueno, estoy de acuerdo con ustedes. Dicho esto, si quieren podemos Dale. hablar un poco sobre cómo organizar, si es que existe alguna receta para comenzar con la lectura de la Biblia. Saben que yo soy, justamente en esto, no soy muy amigo de las recetas, por eso hago referencia, ¿no? a ella para comenzar, porque cuando alguien se me acerca y me pregunta, profesor, Leandro, quiero comenzar a leer la Biblia, ¿vos qué me recomendás? ¿Por dónde empiezo? Claro. Yo lo primero que hago es una contrapregunta, y le pregunto, bueno, ¿y a vos qué te interesa leer? ¿Por dónde comenzarías? Y un poco también con la confianza en que es el Espíritu Santo el que nos guía en este ejercicio que hacemos de lectura. Nosotros
es algo así como ir al gimnasio, como hacer ejercicio, ¿no? Le vamos dedicando periódicamente, semanalmente, un tiempo apropiado, ¿no? Y de esa forma vamos incorporando los ejercicios y los frutos y los beneficios que el gimnasio puede traer en nosotros, la gimnasia puede traer en nosotros. Bueno, con el ejercicio de lectura de la Biblia pasa algo similar. El verano es un buen momento para comenzar, pero cuando el verano finaliza no debemos finalizar la lectura. Debemos seguir adelante, porque en la medida que nosotros vamos adelante, vamos hacia adelante, y sobre todo con la confianza que brota de la fe, de que el Espíritu nos va cortejando, nos va guiando, la lectura es cada vez más provechosa. Entonces, por eso, cuando alguien me pregunta, yo le digo, bueno, ¿y vos por dónde te gustaría comenzar? Y obviamente que ahí las respuestas son diversas. Quizás lo que yo diría, pensando un poco en el tiempo, es tener dos tipos de espacios, y sobre todo en referencia al Antiguo Testamento, que es lo que hoy nos reúne. Primero, quizás antes de comenzar es bueno, o para comenzar o para finalizar nuestra lectura, abrirnos a un diálogo con el Señor. Y para eso el libro por excelencia en el Antiguo Testamento, si bien Dios nos habla por medio de toda la Sagrada Escritura, el libro por excelencia para la oración es el libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos se realiza una situación comunicacional muy especial. El Señor allí pone, el Espíritu Santo diseña por medio de la inteligencia de los autores, de los poetas que escribieron esos 150 poemas, diseña una oración que está puesta en nuestros labios y que es una palabra inspirada, porque los salmos son palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros rezamos los salmos, somos nosotros los que nos ponemos delante de Dios, en la presencia de Dios, y le hablamos a Él, pero le hablamos con sus palabras, no con las nuestras. Porque decimos sus palabras en su presencia para poder dialogar con Él, para poder entrar en su lenguaje, pero somos nosotros los que hablamos. Y por medio de los salmos le planteamos lo que vivimos, lo que nos pasa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo que me pasa? Si yo hoy tuve un problema, tuve que ir a pagar un impuesto, o tuve un problema en el trabajo, ¿de eso hablan los salmos? Bueno, estrictamente hablando, estrictamente no hablan de eso. Pero cuando yo leo los salmos, encuentro mi vida en los salmos. Porque los problemas que los salmos plantean son problemas humanos. Son problemas humanos en donde siempre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano, que utilizó el Salterio como un libro de oración, encontró su propia vida en esos textos y pudo llevar su propia vida a la oración, al diálogo con Dios. Por eso los salmos siempre, utilizando un lenguaje simbólico, un lenguaje poético, de alguna forma recapitulan toda nuestra vida y nos permiten ponernos delante del Señor para pedirle, para contarle nuestros sufrimientos, para darle gracias por lo que tenemos, para alabarlo por lo que hace en nosotros. Entonces, bueno, yo diría que una buena lectura para comenzar nuestro tiempo veraniego de lectura de la Biblia es comenzar siempre con algún salmo, o finalizar siempre con algún salmo. Que sea una lectura pausada, orante, que me sirva a mí para ponerme en la presencia de Dios. Y sentir que esa palabra no está lejana a la vida de cada uno, que me puedo identificar, que lo que dice allí es lo que en mi propia historia particular Dios me está diciendo. Qué lindo poder tener ese vínculo, porque uno ahí siente cercanía y no lejanía. Y la palabra es este instrumento que nos va movilizando y nos va ayudando a poco a sacarnos de nosotros mismos y a entrar en este diálogo con lo que Dios nos quiere ir mostrando. Entonces, por ejemplo, podemos arrancar, Leandro, con un salmo, nos ponemos en presencia, pedimos al Espíritu, ¿y cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos? Y bueno, yo diría que quizás
el mismo tiempo de verano, como señalábamos, ese tiempo apropiado para nosotros, apropiado para nuestra vida, por lo que estamos viviendo, porque los días son más largos o porque estamos descansando algunos del trabajo, de la actividad, y nos permite entregarnos a un tiempo de mayor lectura. Bueno, viste que generalmente la gente en el verano se pone a leer novelas, ¿no? Sí. Entonces yo recomendaría justamente eso mismo que pasa en la vida de las personas, en las personas que les gusta leer, recomendaría eso mismo respecto de la Biblia. La Biblia está llena de novelas de tipo histórico. El Pentateuco, por ejemplo, a quien le gusta comenzar por los orígenes, por el comienzo, por el principio, entonces podemos comenzar siguiendo los pasos desde la creación del mundo, los patriarcas, hasta llegar a toda la historia del pueblo en Egipto y la salvación que el Señor obra, que se narra en el libro del Éxodo. También podemos tomar diferentes novelas históricas donde aparecen allí diferentes episodios o pasajes de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en todos los libros que llamamos históricos. El libro de Josué, el libro de los jueces, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes. Allí se nos cuenta toda la historia del pueblo, desde que entraron en la tierra prometida hasta que perdieron aquella tierra por la invasión del Imperio Babilonio y la destrucción del pueblo, ¿no? En todos esos casi 1000 años de historia, los autores bíblicos recuperaron narraciones que tienen el formato de novelas históricas, donde se utilizan datos históricos que son absolutamente fiables, pero también se va contando con diferentes géneros literarios, utilizando los recursos propios de la literatura y de las leyendas, las sagas, las epopeyas, que van también prestándole al autor distintas formas de expresar la presencia de Dios en medio de la historia y que hacen también que esa lectura sea fantástica, entretenida, y que tenga también un mensaje para nosotros. Le permite a nuestra imaginación Leandro, la funcionar verdad, claro, de manera más creativa, y todo eso también siempre en diálogo con el Señor y tratando de hacer un esfuerzo por interpretar nuestra propia historia personal. La historia del pueblo de Israel, de alguna forma, es una maqueta, es un reflejo donde nosotros podemos leer nuestra propia historia personal, la historia de nuestra familia, la historia de nuestro pueblo, porque el sustrato humano es siempre el mismo, la materia humana siempre es la misma. Es el ser humano abierto al ser sobrenatural, a la trascendencia. Y las diferentes respuestas que aquellos hombres de la historia bíblica fueron dando son las diferentes respuestas que nosotros también hoy, en el siglo XXI, le damos al Señor cuando lo encontramos presente en nuestra vida, o justamente cuando padecemos su, entre comillas, su supuesta ausencia. Bueno, nos has dado mucho sustento para querer empezar a leer el Antiguo Testamento. Te agradecemos desde ya eso, querido Leandro, porque la verdad que a veces uno se queda mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Que hemos aprendido en el catecismo, que digamos es más conocido, más cercano a nosotros. Y por allí la pregunta sería, ¿qué hay que tener presente a la hora de leer el Antiguo Testamento que por allí cuenta o narra situaciones alejadas a lo que es nuestra cultura? Bueno, yo en esto te diría, y también como lector cristiano, que pertenezco obviamente a la Iglesia Católica, también como católico te respondo, en nuestras Biblias, las ediciones, las traducciones de la Biblia que solemos tener en casa, todas cuentan con introducciones a cada libro, que obviamente son de mucha utilidad porque ponen en contexto aquel texto bíblico, aquella historia bíblica. A veces es difícil que la gente entienda que no siempre, y sobre todo en el Antiguo Testamento, el momento histórico del que se habla en ese libro es el momento histórico de escritura de ese libro. Hay veces que
la escritura del libro está separada varios siglos del acontecimiento histórico que está narrando. Y bueno, esto hace que los libros requieran muchas explicaciones de tipo contextuales para acercar a lectores que también pertenecen a otro momento, no al momento de la escritura del libro. Y por eso la Iglesia insiste tanto para no sacar el texto bíblico de contexto, en que utilicemos lo que se conoce como el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Bueno, es esto que decía, las introducciones a cada libro, las introducciones a todos los corpus, los llamamos corpus a quizás un grupo de libros, por ejemplo, los 5 primeros, el Pentateuco. Y después todas las notas a pie de página, que el texto con el que contamos, la traducción que tenemos, nos ofrece, ¿no? Donde los traductores y los exégetas van poniendo su ciencia al servicio del texto, no para dirigir nuestra lectura, sino para orientarnos en el contexto y después desde ya sí tratar de recuperar qué es lo que el Señor nos dice a nosotros con aquello que estamos leyendo. Bien, clarísimo. Te invitamos, Leandro, a hacer una brevísima pausa y ya te vamos a ir compartiendo los mensajes de mucha gente que te saluda, al profe. Sí. Así que, bueno, y con algunas preguntas para tenerlo presente, así vamos degustando la palabra en este espacio musical. Saboreando la palabra de Dios en tiempos de vacaciones, lo sugería el doctor Leandro Verdini. Bueno, allí está entonces. Desde Jujuy dice un mensaje: Leandro, disfrutando de mis vacaciones haciendo cosas pendientes que no hacemos en tiempos de trabajo. Comencé ayer y como por allí los pesitos, viste, están medio escasos, dice, me voy a quedar por aquí, por la provincia, visitando tan bellos paisajes. Claro, la quebrada de Humahuaca, qué lindo. Dar una vueltita al Colorado, dice. Gracias por estar acompañando en este tiempo de descanso. Saludos al profe Leandro. Fue mi profe en una diplomatura, muy didáctico en el tema. Vilma, desde Jujuy, para el profe Leandro. Por aquí en el canal de YouTube están saludando también al profe Ricardo. Dice, el doctor Verdini es un verdadero maestro. Y también Nicolás nos dice, grande, doc. Así que bueno, ya hay varios que están compartiendo su mensaje y saludándote desde distintos lugares del país. Bueno, recién nos ibas compartiendo este proceso. Te pedimos que nos puedas ayudar a ir completándolo y también te tiramos una idea más. ¿Cómo hacer para todo esto, compartirlo en familia? Porque el tiempo que tenemos a veces también lo tienen los chicos. Entonces, por ahí, quizás por sí solos, a ellos les cueste. Pero nosotros que estamos haciendo este proceso personal, capaz que le podemos dar una manito en el encuentro con la palabra ya desde chicos o como adolescentes. Dale, sí. Vos sabés que yo pensaba, y vuelvo sobre lo que decía al principio y espero no defraudarte con mi respuesta. Cada vez que a Jesús se acercaban y le preguntaban algo, generalmente él respondía con una contrapregunta. Siempre el Señor ponía a los discípulos o a las personas que con buena voluntad se acercaban a él en la dinámica de la pregunta más que de la respuesta. Porque la vida del ser humano es un presente tendido hacia el futuro. De hecho, cuando nos quedamos enganchados en el pasado, generalmente nos enfermamos por depresión, por nostalgia, por distintas cosas que nos enclavan en el pasado, porque nuestra vida es una promesa. Desde las primeras páginas de la Biblia, el Señor sale al encuentro del ser humano para prometerle un futuro, un cielo nuevo y una tierra nueva, para hablarle de esperanza. Por eso la vida del hombre siempre es para adelante, incluso la de los hombres que están rotos. Si ustedes recuerdan, cada vez que los pecadores se acercaban a Jesús, la mujer adúltera famosa del capítulo 8 de San Juan, el Señor le dice, vete y no peques más en adelante. El encuentro con el Señor siempre nos habla de futuro. Y Él por eso nos hace preguntas. Porque somos nosotros los que tenemos que tratar de buscar las respuestas. Obviamente que el Espíritu Santo, como decía, siempre nos va a cortejar. Entonces yo, un poco haciéndome cargo de esta antropología cristiana,
que la misma palabra de Dios nos enseña, diría que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entrar en esta dinámica siempre de hacernos nuevas preguntas y tenemos que aprender a convivir con ciertas incertidumbres. Por lo menos es lo que a mí me pasó a lo largo de toda mi vida, porque justamente son esas preguntas la que despierta nuevas respuestas en nosotros y la que nos hacen emprender proyectos formativos, proyectos bíblicos formativos, que llevemos a nuestra vida personal. Y para eso tenemos que recurrir a la comunidad cristiana, recurrir a la iglesia. Ahí escuchaba una alumna de Jujuy que hacía referencia a una diplomatura en la que yo a veces doy clase virtual y que aprecio mucho. Bueno, la iglesia está llena de diferentes espacios y cada vez más, gracias a la virtualidad, se van abriendo nuevos espacios donde los bautizados o las personas de buena voluntad pueden abrirse al conocimiento de la palabra de Dios para tener más recursos. Así que los invito justamente a la lectura, porque la lectura trae preguntas y las preguntas nos ponen en camino. Respecto a la lectura familiar de la Biblia, bueno, a mí se me hace a veces difícil leer la Biblia con mis hijos y por eso hay que ser muy respetuoso de los tiempos de los demás. Lo importante es que nos vean leyendo la palabra de Dios, porque el testimonio es siempre el que despierta el deseo. Si parte de nuestra familia, los abuelos, los padres o los hijos quieren compartir la lectura con nosotros, esa lectura es sumamente fecunda. El Señor la bendice de tal forma que Él se hace cargo de la promesa que nos hizo, que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí presente en medio de nosotros. La palabra de Dios hace presente al Señor, y cuando dos personas se reúnen a leer la palabra de Dios, el Señor está allí al lado de ellos explicando las Escrituras. Así que los invito a aquellos que quieran, que puedan, que lean la Biblia con los demás, porque la palabra de Dios nos cambia verdaderamente el corazón. Bueno, hay un mensaje que viene justo en torno a esto, Leandro, que dice, primero, muchas gracias, ¿no? Dice, no tienen idea la necesidad que tenía de alguien que me oriente a leer la Biblia. Nos llenamos de tanta lectura mundana y lo que el Señor nos dice lo dejamos para el último. Bendiciones en este nuevo año. Josefa de La Rioja, me encantó ese mensaje, Leandro, porque bueno, la verdad... Gracias, Josefa, que Dios te bendiga. Igual a mí me has ayudado un montón, Leandro, en esta... charla que hemos tenido. Bueno, agradecerte, Leandro, también porque de alguna manera nos vas poniendo en claro que la manera de encontrarnos con la palabra es largarnos, largarnos y descubrir que no es un oráculo la palabra, en donde me va a decir que entonces, bueno, yo por aquí lo abro para ver que el Señor siempre nos está hablando. Y qué lindo esto que nos tire la pelota a nosotros. Con esto de las preguntas, nos tire la pelota a nosotros para que tengamos esa libertad de responderle y de seguirlo. Y también esta otra mirada que creo que nos das, que no es solamente un conocimiento intelectual de la historia, de lo que ha vivido, sino que es un vínculo hasta, te diría, afectivo. Por ejemplo, hay distintos textos, ¿no? El de, no sé, pensaba en el Antiguo Testamento, el de la zarza ardiente, el descalzarse. Ya cuando uno se queda masticando esa experiencia de descalzarse porque es suelo santo, uno puede de a poquito llevarlo a la vida en lo subjetivo y descubrir de qué manera uno se descalza frente a la realidad del hermano, de qué manera es el gran respeto que el Señor nos invita y a mí afectivamente me moviliza, ¿no? Yo creo que es importante descubrir esto. ¿Está bien entenderlo por este lado, Leandro, que no es solamente intelectual? Me alegra que lo hayas entendido así, porque es así como lo quería transmitir. Santo Tomás de Aquino dice que el conocimiento más perfecto es el conocimiento por connaturalidad. El conocimiento de la connaturalidad es afectivo. Es el conocimiento de la mamá, que su hijo llora y reconoce por qué está llorando. Capaz que los que estamos presentes no sabemos si llora porque tiene hambre, porque se hizo caca o porque tiene sueño.
o porque hay algo que le molesta, y la mamá sabe, es por esto. Ese conocimiento Exacto. que despierta nuestra vida afectiva y que se realiza por connaturalidad, es el que tenemos que aprender a realizar en nuestra lectura de la palabra. Porque cuando nosotros leemos la palabra, es el Señor el que nos sale al encuentro y el que nos habla. Entonces, en definitiva, leer la palabra se trata de encontrarnos con alguien que está vivo, Eso. que nos ama y que quiere estar con nosotros y decirnos algo. Por eso nuestra afectividad se tiene que abrir a lo sobrenatural cuando leemos la palabra. Porque cuando leemos la palabra, leemos al Señor. Leandro, ya para ir dejándote seguir con tus vacaciones, para complementar quizás la lectura de la Biblia desde el Antiguo Testamento, ¿algún texto que nos puedas sugerir, que nos puedas recomendar para completar o para, por allí hay gente que ya leyó la Biblia o quiere algo más? Bueno, mira, para comenzar, quizás hay dos libros que para mí son dos perlas preciosas que están en el Antiguo Testamento y que siempre vuelvo a ellos y que disfruto profundamente enseñar, que son dos libros muy cortitos, pero en donde se nos muestra, diría, en el Antiguo Testamento la pureza más grande del amor de Dios, que son el libro de Jonás y el libro de Ruth. El libro de Jonás y el libro de Ruth. En el libro de Jonás hay un varón que es el protagonista, un profeta bastante malhumorado, bastante especial. En el libro de Ruth nos encontramos como protagonista a una mujer que es pagana, pero que tiene más santidad que todos los judíos que se le cruzan, ¿no? Entonces yo diría que estos dos libros, con una mujer, con un varón, bellísimos, y son muy breves los dos tienen 4 capítulos. Bien. Son dos libros preciosos para decidirnos hoy y comenzar. Excelente. Jonás y Ruth, la misión que vamos a tener todos para que ya el próximo martes que vamos a tener también una participación tuya, podamos, bueno, estar atentos. Agradecerte, Leandro, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias y que sea un tiempo fecundo el descanso también, no solo para descansar, sino también, como hablamos, para leer la palabra y encontrarnos con el Señor. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Gracias. Leandro Verdini, doctor en teología, profesor de Sagrada Escritura, para ayudarnos en este caso. A mí particularmente me ha dado varias ideas para comenzar a trabajar también en esto.